Bienvenidos a Experiencias que Deciden, con Norma Chacón. Conversaciones uno a uno con quienes deciden para descubrir la experiencia real detrás de cada decisión, cada aprendizaje y cada transformación, porque detrás de cada decisión hay una experiencia. Es un gusto encontrarte nuevamente en este episodio Experiencias que Deciden, con Norma Chacón, un podcast de Talent Data Hub dentro del universo de Desde Adentro. Un dueño de empresa le dijo un día a mi invitado una frase que se me ha quedado grabada. El que tiene que cambiar aquí soy yo, no el mercado, no la tecnología, no su gente, sino yo mismo. Y es justo lo que en este podcast busco, ese momento, ese instante en que alguien que decide deja de mirar hacia afuera y se atreve a revisar su propia forma de dirigir. Porque detrás de cada estrategia, de cada resultado, de cada transformación, siempre hay una experiencia que cambió la manera de mirar y de decidir. Hoy todo el mundo quiere hablar de inteligencia artificial. Voy a poner un chatbot, voy a automatizar, me voy a subir a la IA. Pero mi invitado lo dice sin rodeos. La inteligencia artificial sobre el desorden solo acelera el desorden. Y esa es la clase de verdad que busco en este espacio de este podcast. La que no viene de la teoría, sino de la experiencia real de quien ha tenido que acompañar, asesorar, decidir, transformar, equivocarse y volver a empezar. Hoy tenemos la fortuna que nos acompañe un gran profesional que con una sencillez que se agradece, viene a contarnos lo que de verdad ocurre cuando entra a acompañar a las empresas. Alguien que nos recuerda que más allá de la teoría, es en la realidad, en la mesa, en los números, en las conversaciones, donde se toman las decisiones. Porque una empresa puede crecer en ventas y encogerse en su gente. Puede facturar más cada año y al mismo tiempo depender más de una sola persona que no suelta el control. Ese contraste, crecer por fuera y quedarse a medio camino, es una de las historias más reales que existen en los negocios. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Si diriges una empresa, si sueñas con emprender o si sientes que tu negocio ya creció más rápido que tu equipo, de verdad quédate hasta el final. Vas a llevarte probablemente una idea, una pregunta o una posibilidad que puedas aplicar en tu propia organización de inmediato. Porque los datos son indispensables. Las conversaciones son irreemplazables y la conciencia es lo que convierte a ambos en decisiones diferentes. Porque detrás de cada decisión hay una experiencia. Comencemos. En México, la mayor parte de las empresas son familiares. Se calcula que alrededor 8 de cada 10. Que son las que sostienen la mayor parte de la economía y el empleo del país. Imagínate que casi todo lo que compras, comes o usas en México pasó por una empresa familiar. ¿Pero qué crees? Son las que enfrentan los retos más silenciosos, dentro de los cuales pues, es crecer sin perderse, profesionalizarse sin dejar de ser quien son y decidir mejor. De eso vamos a conversar el día de hoy. Y aprovecharemos para contestar 3 preguntas claves que cualquier empresa familiar debe responderse. La primera, ¿cómo me vuelvo más profesional sin dejar de ser yo, sin perder ese ADN? La segunda, ¿cómo hago crecer el negocio sin que mi gente, empezando por mí como dueño, se quede a medio camino? Y la tercera, la más nueva, ¿cómo dirijo en un mundo donde las personas y la inteligencia artificial hoy tienen que trabajar juntas? Pues bienvenidos nuevamente a Experiencias que Deciden. Soy Norma Chacón, produciendo un podcast de Talent Data Hub dentro del universo de Desde Adentro Lab. Aquí me siento a conversar con líderes, empresarios, fundadores, que a través de su experiencia real nos den a conocer aquellas decisiones que han tomado, que han construido, que han aprendido, incluso en qué se han equivocado. Que el tener una estrategia, el obtener un resultado, el hacer una transformación, siempre se genera a través de una experiencia real que cambió en determinado momento pues, nuestra forma de ver y decidir.
Así que, pues te invito a que te quedes hasta el final en este podcast, porque hoy vamos a conversar sobre este tema tan interesante y que nos atañe aquí en México, con un gran experto y profesional que lo vive de cerca y que acompaña a muchas de las organizaciones. Jorge, bienvenido a Muchas Experiencias que gracias, Deciden. Muchas Norma. gracias Te por agradezco mucho por acompañarme. invitarme. Gracias, Jorge. Es un gusto pues, tener la oportunidad de hacer una conversación de la experiencia real y conocer un poco estas tensiones que tienen este tipo de empresas. Y pues justo quiero empezar por presentar para quienes nos escuchan que conozcan más a fondo de dónde empezó Jorge Paniagua. Y Jorge Paniagua es fundador de Training Business Advisors, CEO de Find Your Talent, contador de formación, con maestría en sociedades y proyectos de inversión por la Universidad Panamericana y alta dirección en ITAM e IPADE. Lleva más de 20 años dirigiendo finanzas de firmas globales como KPMG, PwC, corporativos industriales en múltiples sectores. Hoy entra a las empresas, muchas familiares, pequeñas y medianas, como director financiero externo, con su modelo de CFO as a Service. Esa trayectoria multiindustria de Jorge le permite reconocer los mismos patrones detrás de negocios que parecen no tener nada que ver. Ve los números antes casi que nadie. Y detrás de ellos ve las decisiones, las lealtades y las conversaciones que una familia a veces posterga durante años. Y desde luego las acompaña en su transformación digital y en ordenar su modelo de negocio antes de usar la inteligencia artificial. Con una clara convicción, la tecnología y la IA, bien usada, no reemplaza al dueño, sino que al contrario le devuelve el tiempo, el criterio para decidir mejor. Gracias, Jorge, nuevamente por estar aquí. Gracias, Norma, por la presentación. Gracias, Jorge. ¿Quién mejor que tú que nos puedas contar cuando llegas a acompañar este tipo de empresas familiares, qué observas y qué te motivó a entrar a este mundo de este tipo de empresas? Bueno, para empezar, yo soy un creyente de que las empresas mexicanas y el mexicano puede hacer lo que quiera, donde quiera. Sí creo que somos lo máximo. Necesitamos algunas veces ayuda, ¿no? Cuando yo estaba en empresa, cuando estaba en corporativos, llegó un momento en el que yo ayudaba a las empresas y pues realmente eran empresas extranjeras, empresas que a lo mejor podían mover a la gente de inmediato cuando ellos quisieran. Y después dije, es momento de poner mi negocio. Y entonces, cuando empecé a poner mi negocio, yo ya tenía amigos por parte del TAM, por parte del PADE, los cursos que he realizado. Entonces empecé a platicar con estas personas empresarias para saber sus necesidades. Y así fue como empecé a decir, esto es lo que quiero, les quiero ayudar, mi energía la puedo enfocar ahí, necesitan estructura y es algo que podemos hacer, ¿no? Suena interesante porque al final también tú eres un ejemplo de esas experiencias reales. Sí. También estamos hablando de que no nada más estás asesorando, sino que también lo estás viviendo también del otro lado. Y ahí pues me gustaría acotar porque la verdad es que cuando hablamos de empresas familiares, podemos hablar de empresas medianas que ya están consolidadas, que probablemente también ya tienen una estructura organizacional muy definida, un gobierno corporativo. Entonces, sí me gustaría aquí acotar por qué tipo de empresa nos podríamos enfocar. Pues mira, yo creo que donde está el tema que debemos de abordar todos los mexicanos o la mayoría de los mexicanos que nos dedicamos a empresa es micro, pequeñas, medianas, esos tres rubros, ¿no? Los que necesitan ayuda son los que tienen ventas hasta 250 millones, ¿no? Claro. Que va desde $1 hasta 250 millones. Creo que ahí está el gap para todos y es ahí donde debemos enfocarnos. Decía al inicio, si de 8 de cada 10 empresas aproximadamente estamos hablando de empresas familiares, es conveniente poder definir cómo definimos una empresa micro, cómo definimos una pequeña empresa y una empresa mediana. De acuerdo a lo que establece el INEGI, una empresa micro va de 1 a 10 personas y vende hasta 4 millones de pesos anuales. Casi el 90% de todas las empresas familiares en México. Después de eso, siguen las pequeñas y medianas empresas, que van de 11 trabajadores hasta 250 empleados. Y de ahí los ingresos van de 4 millones hasta 250 millones. ¿Okay? Y ese es más o menos el 8% de las empresas.
pero estamos hablando que son cerca de 200,000 empresas en ese nivel, las cuales pues no tienen gobierno corporativo, las cuales a lo mejor no viven al día, pero pues las familias prefieren irse de vacaciones, no quieren invertir en su infraestructura, no quieren invertir en varios temas que podemos platicar al ratito, ¿no? Ahorita tú definías la facturación que tiene cada una de estas segmentación, como las clasifica el INEGI. O sea, ¿qué te dicen los números en primera instancia? Y los números son fríos, pero detrás de cada número también hay una conversación, hay una Sí, narrativa y una empresa familiar que se mueve muy diferente a los grandes corporativos, ¿no? sí, aun y cuando la gente ha avanzado con sus empresas, pues no están acostumbrados a una cultura financiera. No están acostumbrados a tener a un director de finanzas, a un gerente de finanzas. Es más, hay empresas que ni siquiera contratan la posición. Correcto. Dicen, no, yo con el gerente de contabilidad es suficiente. ¿Quién toma las decisiones? El director general. Pues la verdad no debería de ser por ahí, ¿no? Creo que los empresarios deberían de pensar un poquito en que el gerente de finanzas y el director de finanzas pues le va a ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, regresando un poquito a tu pregunta, de qué es lo más importante de ver en los números al inicio. Bueno, cuando yo entro a una empresa, pues lo primero que veo es el estado de resultados, ¿no? Para ver cómo están los márgenes, cómo están las ventas. Te dice mucho cómo ha ido el negocio de un año contra otro o de muchos años contra otros. Es importante tener pláticas con los dueños de negocio para saber cuáles han sido los cambios, bajas, altas de ventas, ¿sabes? Y entonces una vez que tienes más o menos ese feeling del estado de resultados, pues te das cuenta más o menos por dónde va la cosa. Muchas de las empresas trabajan a través de flujos de efectivo, únicamente. No hacen un correcto registro de su contabilidad, sino se la basan con flujo. Esa es una. Y la otra es que hay muchas empresas que cuando ves el balance general, que los que no sepan, esta parte de finanzas se basa en dos partes, ¿no? Balance general y estado de resultados. Y en el balance general, pues tú puedes ver lo que tienes en bancos, que puedes disponer, y los créditos. Okay. Entonces, hay mucha gente que tiene muchos créditos bancarios y que vive de eso. En realidad no vive de su negocio, vive de estar jineteando el dinero a través de créditos. Entonces, eso, pues es con lo que uno se topa, ¿no? Cuando estás revisando los números. Y ahí hablamos precisamente de números, pero hay señales. A lo mejor ahí me surgiría la pregunta, tratando de desglosar un poco lo que nos dices. Se dice muy fácil que entras a ver los estados financieros, el balance. ¿Qué tan fácil es tener disponibilidad y acceso a esa información? Obviamente no estamos hablando de empresas públicas, sino son empresas privadas. ¿Cómo haces para poder tener acceso a esa información? Sí, comúnmente los clientes que llegan a buscarnos para el servicio de CFO as a Service porque no tienen un gerente de finanzas o no tienen un director de finanzas, me dicen, necesito que me expliques cómo está mi contabilidad y cómo están mis finanzas. ¿Qué ves que yo no estoy viendo desde fuera? Entonces firmo un documento, un non-disclosure agreement para tener la información confidencial y con base en eso me comparten su información y nosotros algo de los servicios que hemos estado brindando es entregar informes mensuales a los clientes. Algunos los hacemos en Word o en PDF o demás y algunos otros ya los trabajamos en Power BI. Sí. Entonces, para que el cliente pueda entrar desde su celular y quiera bajarlo de Power BI y pueda ver y lo hacemos un poquito más gráfico, ¿no? Empieza a hablar de la transformación digital. Empezamos a hablar de la transformación digital para que el cliente cuando ve su informe, pues ya lo vea en su teléfono, ¿no? Algo más práctico, algo más de, oye, ¿cuánto vendí? ¿Cuánto? ¿No? Entonces, es algo en la forma en la que trabajamos, firmamos el documento y me comparten su información y vamos adelante. Sin embargo, me gustaría todavía meterme un poquito más. Me llama mucho la atención, tú tienes tu empresa muy enfocada en la parte financiera, pero también te has diversificado y hoy entras con Find Your Talent. Entonces buscas, me imagino, es el talento adecuado para estas diferentes organizaciones. Hay temas más de talento que también puedes observar, que te dicen los números. ¿Qué tanto entras en un diagnóstico con estas empresas a ver un poco más el panorama de forma más completa? Pues mira, a mí hay gente que no lo quiere, pero a mí Ricardo Salinas me cae bien. Hace varios comentarios, me parece acertados. Y uno de sus comentarios que ha dicho últimamente es que el que no sabe de contabilidad, el que no sabe de finanzas, que mejor ni se dedique a
poner su negocio. Entonces, pues, ¿eso qué quiere decir? Que desde que tú entras a los números, puedes tener una visión completa de lo que le pasa a la empresa y al cliente. Es desnudarte. No todos los clientes quieren compartir su información. Correcto, es un tema. Es un tema. ¿Por qué? Porque ahí uno se da cuenta la vida que llevan. Cuando entras, te empiezas a dar cuenta de cómo vive la persona, el carro, sus salarios, y entonces la empresa está en rojo, pero el dueño vive súper bien. Te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Hablando un poco en el tema de Find Your Talent, pues nosotros enfocamos mucho a nuestro talento contable fiscal para con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque en el mercado hay una falta de gente que sepa contabilidad y finanzas adecuadas. Una. Y dos, pues la gente ya no quiere ir a su trabajo en el transporte 2 horas. Claro. Entonces nuestros servicios son en línea. Entonces eso ayuda un poco. Y es bien interesante porque ahorita lo que comentas entró por el balance, el estado de resultados, y creo que independientemente que no es tan fácil entrar y tener esa información, creo que sí, como dueño es lo primero que estás viendo. Sí, claro. Entonces, si lo vemos también a nivel de una empresa que está iniciando, pero que tiene la potencialidad de crecer, pues trabaja a través de su talento, donde, como tú comentabas, hay nuevas generaciones, nuevos modelos de trabajo, hay una estructura a veces del organigrama puesta muy bonita en el deck de la empresa. O no hay. O no lo hay. ¿Cómo trabajas esta parte dentro de las empresas? A lo mejor si nos pudieras dar una escena en específico, sin mencionarnos empresa, de cómo Qué bueno es que el lo proceso. dices. Eso es súper interesante. Afortunadamente, tengo formación de empresas corporativas. Entonces, ayer platicamos, por ejemplo, del mapa estratégico, ¿no? No muchas empresas conocen lo que es un mapa estratégico, que en algún momento lo podemos platicar. Entonces, cuando yo llego a la empresa familiar, me doy cuenta si tiene estructura o no tiene estructura. ¿Y cómo es saber si tiene estructura o no? Tienes valores, tienes misión, tienes un mapa estratégico, tienes un organigrama, tienes tus perfiles de puesto. Si esos 4 o 5 puntos que te estoy diciendo ahora, el cliente no los tiene, pues en realidad no tiene una estructura. Porque tener un sistema contable, COI, NOI, el que tú quieras, no es tener una estructura, ¿no? El dueño vive un poco engañado, pienso, de que le va bien, y entonces como le va bien, tiene dinero y se puede ir de vacaciones, puede hacer sus cosas, puede pagar las mejores escuelas a sus hijos, pero desde mi punto de vista no le dedica el tiempo necesario o la inversión necesaria a su empresa para pasar a una segunda o tercera generación, que es en algún momento, lo que también hemos platicado, que solo el 30% de las empresas mexicanas pasan a una segunda generación. Es un dato Es un dato que estremece, ¿no? No, es súper duro, es súper duro. Pero todavía hay un dato más rudo. Solo el 10% de esas empresas pasan a una tercera generación. Wow. Entonces, pues hay un gap. Y seguramente Bimbo, Coppel, estos van a pasar a 5 generaciones. Ahí ese no es el problema. El problema es las empresas que van de un peso hasta 250 millones de pesos. ¿Cómo darle estructura? ¿Cómo ayudarle a las empresas para que puedan fortalecer su gobierno corporativo, que la empresa, que la familia esté unida? Porque siempre hay temas, ¿no? Claro. Al respecto. Y ahorita que hablabas de eso, que la familia esté unida, me viene a la mente un modelo de Harvard en donde habla de los 3 círculos, en donde está la familia, el patrimonio y la operación como tal, la empresa. Y cuando hablamos de la familia, pues hablamos de esas lealtades, en donde es más fácil traer a lo mejor al sobrino, probablemente no tenga la competencia, pero hay una lealtad. Y por otro lado, si hablamos del patrimonio, si está inmersos familiares, buscan dividendo, rentabilidad. Y el tercero, pues estamos hablando de una empresa que tiene que operar y continuar. ¿Cómo consolidas esos 3 puntos? Y a lo mejor que nos pudieras platicar una experiencia real de alguna empresa, de cómo se vive y en dónde se atoran más cada una de ellas. Es súper complicado. O sea, yo he tenido experiencia al menos con 20 empresas, ¿sabes? Lo más fácil, 20 empresas familiares al momento, en mis 5 años, ¿ok? Lo más fácil, honestamente,
es comprar un servicio de gobierno corporativo. Eso es lo más fácil. ¿Por qué? Porque hay empresas que brindan el servicio. O sea, hay hasta asociaciones de gobierno corporativo, de consejeros. Eso hasta cierto punto es sencillo, porque va el consultor o va el consejero, te da 10 puntos, 20, 40 puntos que tienes que seguir en familia para que puedas continuar con el negocio a las siguientes generaciones, en teoría, ¿no? Pero el problema es adentro. El problema no es este. O sea, el problema no es te doy un documento para que sigas una guía. No. El problema es si los hermanos están peleados. Totalmente. El cómo concilias eso. Si el papá no quiere soltar el poder, porque aún y cuando contrates un servicio de gobierno corporativo, el papá puede decir, yo sigo teniendo el poder o sigo siendo el dueño del negocio hasta que me muera, si quieren, ¿sabes? Claro. A sus hijos. Entonces, me ha pasado que algunos, siendo accionistas, los hijos dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada, ya estoy muy cansado de tener discusiones entre hermanos, tener discusiones contigo. Reformula el acta constitutiva, no me des acciones. Si quieres, puedo ser tu empleado, puedo trabajar aquí, puedo ayudar, pero yo ya no quiero saber nada. Y si no, yo me voy y me llevo mis canicas a otro lado. Así es mucho de lo que pasa. Creo que ahí esas lealtades muchas veces son el principal bloqueo para poder crecer y para poder tener esa gobernanza, porque en mi experiencia en algunos casos he visto que todavía es un poco decorativo. Es correcto. No sé si estoy Es correcto. leyéndolo. Es decorativo. Entonces, es decorativo. porque en alguna experiencia que tuve, veía un consejo que me llamaba la atención ver cómo afirmaba algunas cosas que no eran pues del todo, si no correctas, no estratégicas que comentaba el dueño, y creo que ahí se vuelve también un círculo vicioso más allá de poder ayudar al cambio, ¿no? Por supuesto. Por eso es la verdad, te voy a decir, es súper difícil. Yo me meto cuando entras con el servicio de CFO as a Service o dando asesoría al cliente en temas contables, financieros y demás. Ellos buscan de inicio tener una estructura corporativa. Yo, o sea, ya quiero tener controles, ya quiero tener, ¿sabes? Eso no viene en el librito del gobierno corporativo. Eso no. Entonces llega el cliente conmigo y me dice, oye, necesito esto. Sí, vamos a hablar con tu equipo, vamos a ver qué información tienes. Y entonces ahí es donde viene el verdadero trabajo. Ahí es donde nosotros o el consultor o quien tú me digas debe de meterse y a ver cómo están sus números. La gente es gente que funciona o no funciona. Que también es otro tema que podemos tal vez desprender de ahí, que hay gente que tiene 20, 30 años en la empresa que no tienen las capacidades y sigue ahí. Entonces, pero hay una lealtad. Pero hay una lealtad tan fuerte que lleva tantos años. ¿Cómo lo voy a mover? ¿Cómo lo voy a mover si tiene una lealtad ahí? Sí, pero pues no te está dejando avanzar y no lo quieres quitar. Entonces, yo creo que ese tipo de empresas debería de tener, por ejemplo, un puesto en el organigrama que se llame estructura corporativa y que una sola persona se dedique tiempo completo a darle la estructura completa a la empresa. No estar parchando cosas, que es lo que pasa, ¿no? Claro. Y que pudiera decirse sencillo. Claro. Creo que hay temas más de ego en donde puedo tener, si el organigrama y puedo tener una persona, pues ahí irónico porque traes a personas para profesionalizar, pero resulta que no le dejas tomar la Es correcto. Entonces se vuelve también un círculo vicioso. Se vuelve un círculo vicioso, se vuelve un gasto, la persona que contrata se desespera, termina yéndose. Eso es muy importante, reclutamiento, ¿no? Y pensar qué es verdaderamente lo que quieres y hacia dónde quieres ir. No puedes cambiar nada más una persona para que llegue de corporativo a decir, a ver, te meto aquí porque se va a frustrar, ¿sabes? Tienes que cambiar, pensar en mover a las cabezas de área y entonces esas cabezas de área, sí, darles las gracias, tenerles un fondo para que se vayan bien retirados y traer a gente de corporativo, pero en las cabezas. Y darles la oportunidad de hacer crecer su trabajo, ¿sabes? De desarrollarlo. Y también pienso que entonces puede entrar esta posición de estructura corporativa más un consultor y entonces fortaleces lo que se hace a largo plazo. Eso también es importante decirlo. El dueño quiere un cambio
A ver, ¿cuánto me voy a gastar? 10,000. Pero voy a tener cambio en 3 meses, ¿no? No, por supuesto que no. Esto es a largo plazo. Claro. Mínimo 2 años. Mínimo. Cuando aquí hablamos de profesionalizar, ¿cómo lo entiendes tú? Porque a mí me queda claro que lo que te hizo exitoso en el pasado no te va a hacer exitoso en el Por futuro. supuesto. Entonces, cuando hablamos de profesionalizar esas competencias, esos desarrollos dentro de la gente, un mejor perfil, ¿qué entiendes tú por profesionalizar en lo que tú has vivido desde adentro en las organizaciones? Sí, Y que no pierdas la esencia. sí, tienes unos valores. Correcto. Los valores son los familiares. El hecho de decir que es una empresa familiar y que estamos creciendo como familia y que esto es para ustedes, a lo mejor como un propósito, pero es algo arraigado. Okay. Entonces, pues lo primero es eso, ¿no? Verificar los valores. Uh-huh. Y ya de ahí desprender si tiene un organigrama, si no tiene un organigrama, si tiene un RP, si tiene pensado invertir. Y ya entonces con eso vas empezando en institucionalización, ¿no? Okay. Ahí platicabas de cuántas empresas llegan a una tercera generación. Sí. Y cuando hablamos de esas generaciones, muchas de esas terceras generaciones, a pesar de poder ser retador, el tomar la empresa y el poder aprender sobre ella, ya no quieren estar. Se vuelve también eso un reto para el dueño, porque también hay un legado ahí. Sí, no sabes. Tengo algunos clientes así. Okay. Sí, ahorita estoy trabajando con un cliente que quiero mucho, del IPADE, es un buen amigo, que está queriendo meter a sus hijos a la empresa, ¿no? Los hijos están un poco renuentes entre que sí, entre que no, pero la empresa pues es la que les ha dado de comer, les ha pagado la escuela durante mucho tiempo, ¿sabes? Entonces se acerca conmigo y me dice, George, ¿Qué hago? ¿cómo lo hago? Siempre me he dedicado a esto que él tiene lavanderías, porque también, con mucho respeto para todos los dueños de negocio, muchos han trabajado solo en sus empresas. Ese es un problema. Si no traes una experiencia de una empresa corporativa, ¿cómo vas a querer hacer un cambio si no sabes cómo hacerlo? Entonces debe existir mucho el quitar el ego a un lado, ¿sabes? Y decir qué es lo que ha pasado con mi cliente ahorita. Él se ha quitado el ego y me ha dicho, George, quiero meter a mis hijos. Están muy fresas, están muy consentidos. Mira, hasta las chicas de acá de marketing se están riendo porque pues compartimos la información de cuando hacemos las presentaciones para el cliente, ¿no? ¿Cómo hago para meterlos a la empresa, no? Entonces empezamos a trabajar, a pelotear cosas, a pelotear ideas, porque tampoco es que yo tenga la varita mágica, ¿sabes? O sea, yo lo puedo orientar. Y entonces nos hemos sentado y ha sido súper padre porque ya ha llegado el punto en que me dice, George, tienes mucho tema corporativo. Yo hay cosas que no tengo corporativos y no es el momento para invertir. También tengo que respetar eso, ¿sabes? Entonces lo que hago es, ok, avancemos con esta parte. Me dice que él va a hablar con sus hijos. Su esposa está involucrada para poder hablar con sus hijos. Los chicos están entre si entran o no a la empresa. Y bueno, ahí es el camino, ¿no? Y entonces lo que sigue a mí como consultor es en un mes regresar, ver qué es lo que están desarrollando los chicos y así durante el tiempo que el cliente desee, ¿no? Platícanos ahí en un caso en donde esa profesionalización, pensando que no va a haber una tercera generación probablemente porque deciden que no es el momento, ¿cómo empieza a trabajar el dueño en profesionalizar su empresa? Pues mira, te voy a ser súper honesto. No me ha tocado un solo cliente completo que quiera profesionalizar todo. Okay. Los dueños comúnmente quieren invertir por partes, no hacer un cambio total. Entonces piensan, por ejemplo, ayer hablaba con un cliente, ¿no? Y me dice, comí con él y me dice, oye, algo de lo que me gustaría hacer sería modificar mi software, mi ERP. Pues yo me pondría a pensar, porque ya lo conozco, ¿no? ¿Es lo que realmente necesitas ahorita? Claro. En tu proceso? Porque ya tienes uno, ¿sabes? Entonces, no me ha tocado que alguien quiera cambiar todo, sino más bien no queremos invertir y lo hacemos parchado, lo cual pienso que tampoco es lo correcto.
Y ahí cuando el negocio crece más rápido que Eso inclusive la también es otro tema. capacidad de su gente, se vuelve un tema que puede ser muy crítico para el futuro. Un tema crítico. ¿Por qué? Porque cuando un negocio crece de repente, en donde primero se ve reflejado es en los estados financieros, en las ventas. Y si no tienes a un equipo de contabilidad y finanzas que te soporte esa robustez, estás creciendo, va a crear un problema severo. Entonces nos han buscado para decir, oye, he crecido demasiado, mi gente ya no puede, necesito soporte, ¿cómo me puedes ayudar? Y entonces entramos nosotros. Tenemos un equipo muy capaz, contable y fiscal, que yo conozco hace 20 años, que han trabajado conmigo desde empresas y otros más que hemos venido contratando. Tenemos un equipo fantástico y este equipo lo que hace es brindar soporte de a ver dónde están los ingresos, cómo es tu facturación, empezamos a cuadrar la información, hay que subirlo a los sistemas, tienes un software para subirlo o no lo tengo, bueno, nosotros tenemos uno, hay que meter la información y entonces ya con base en eso empezamos a reconstruirla. Una vez que tenemos ese control, lo que hacemos es nos sentamos con el dueño y le decimos, mira, ya tenemos el control. Los siguientes pasos es, ¿quieres contratar gente para que te lo haga inside o prefieres externalizar el servicio y nosotros que ya tenemos el control, que continuemos con él? Y fíjate que ahí es donde quería hacerte una pregunta. De este tipo de empresas, hablar de crecer la estructura hay un costo significativo. Claro. Y una carga también Claro. de impuestos y fiscal considerable. ¿Qué es lo que se da de manera pues común en este tipo de empresas? Qué bueno que lo dices. Ese es nuestro modelo de negocio. Ese ha sido el éxito de TVA y de Find Your Talent. Nosotros brindamos un soporte de back office. El back office, ¿qué puede ser? Tu reclutamiento, tu tema de recursos humanos, tus expedientes, tu nómina, tu tema contable, financiero, fiscal y el compliance fiscal, que es reportar al SAT lo que es en tiempo. Desde mi punto de vista y de acuerdo a la experiencia que tengo, no hay nada mejor que externalizar esos servicios. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo muy rápido. El SAT ahorita está con todo. Es ridículo porque aparte, pues tú sabes que no sabemos a dónde se va ese dinero. ¿Qué están haciendo? A través de robots ya establecidos por el SAT, envían cartas de invitación o requerimientos fiscales automáticos. Te lo digo que automáticos porque ayer mi empresa y varios de mis clientes recibieron aclaraciones por diferencias de declaración anual 2025. ¿Tú crees que una persona que realmente haga un trabajo de investigación real va a estar? No, por supuesto que no. Esto es automático, ¿sabes? Eso es un tema. ¿Por qué? Porque luego llegan esos requerimientos al buzón tributario o llegan por correo al representante legal y el representante legal no está o no vio el mail o no tienen control del buzón tributario. ¿Por qué? Porque no contestan en tiempo los requerimientos fiscales o las cartas de invitación del SAT, lo cual es sumamente importante. Todas las cartas de invitación del SAT, se lo digo aquí a nuestra audiencia, deben de ser respondidas, ¿sabes? Bueno, nosotros lo que hacemos con eso es, llega la carta de invitación y nosotros como servicio externo tenemos que avisar al cliente sí o sí. No hay forma de callarnos eso. Y muchas veces hasta la gente interna se lo calla porque puede ser un error que ellos tuvieron y no quieren decirle al dueño que se equivocaron. Empiezan a ocultar información. Sí, y que se va haciendo una bola. Se va haciendo una bola de nieve. Sí, claro. Me tocó un cliente que está en Toluca. A mí me parece que es un poco triste su caso porque tenía no sabes cuántos problemas fiscales. Y le decía yo, mira, o sea, podemos arreglar punto a punto o podemos cerrarle. O te recomiendo que abras otra empresa porque esta empresa ya tiene demasiados temas, tiene mucho endeudamiento. Y entonces me dice, no, ¿sabes qué? Que tengo contactos y a ver si puedo que no me cobren la deuda, ¿no? Eso, o sea, eso ya es el pasado, ¿sabes? O sea, mejor arreglemos nuestros problemas, ¿no?
Y bueno, por eso les recomiendo externalizar el servicio. Fíjate que ahí veo una oportunidad y un hueco que no está cubierto, porque hoy estoy viendo como una tendencia en donde gente está saliendo de corporativos y por la experiencia que tiene, empieza a emprender. Tiene un gran conocimiento, una capacidad para Sí, poder ofrecer valor con sus servicios, con su conocimiento. Sin embargo, nadie nos enseñó a ser empresarios correcto. y algo que platicábamos inclusive antes de iniciar es algo que tenemos como mexicanos, nos lanzamos y eso es creo que un talento y una fortaleza. Correcto. Sin embargo, creo que habría muchas rozaduras que podríamos evitar teniendo ese acompañamiento. Si estuviéramos hablando de algún empresario o de alguna persona que está en sus inicios o que está visualizando emprender, ¿qué sería lo primero que tendría que visualizar o entender para entrar a un mercado en donde hay muchos temas fiscales, barreras, etcétera, y que le pudiera ayudar y que Sí. podríamos evitar, ¿no? Bueno, desafortunadamente las regulaciones mexicanas o en leyes, no hay nada para emprendedores, para empezar. Y luego emprender lo confundimos con poner un changarro. No me lo tomé a mala audiencia. A lo mejor defínenos el changarro, hablamos de microempresas, pequeñas empresas. Hablemos de Está padre, ¿sabes? O sea, y digo, si tenemos 10 taquerías, a las 10 vamos a ir. O sea, ese no es problema, ¿sabes? Pero no hay que confundir lo que es un changarro o poner un puesto inicial de tacos a decir, pues estoy creando mi empresa para hacer algo diferente. Sin embargo, hablemos de la casa de Toño. La casa de Toño, sabes que estaba precisamente ahí por donde está Lipad y cómo empezó. Sí. Hoy inclusive está 400 millones de poniéndose dólares a la venta. a la venta. Changarro, que inició en la calle. Otro de los negocios también es el moro. Yo no descartaría tanto el changarro, que puedes empezar pues muy empíricamente, que muchos de los dueños hoy se meten por esa parte intuitiva que también es muy valiosa. No lo descarto, pero es diferente. Okay. Platícame un poco la diferencia y aparte inclusive esas barreras que te encuentras, ¿no? De forma diferente. Cuando pones un changarro es porque viste que hay un local desocupado por donde vives, vas caminando, ves un local. Aquí me gusta. ¿Por qué? Porque mi tía hace la mejor cochinita pibil del universo y quiero vender esa cochinita pibil que pienso que va a pegar. Y entonces agarras y pones abres el local, que a lo mejor te puede costar en un lugar, en una zona más o menos, una renta mensual de 10,000, 15,000 pesos, que perfectamente a través de Recico, como persona física, que es una, pues una forma, es una forma de no pagar ciertos niveles de impuestos, porque te dice el gobierno, bueno, si tú no rebasas este límite, pues puedes no pagar estos impuestos, ¿no? Que creo que es un buen modelo, ¿no? Es un buen Porque modelo. Estás iniciando, ¿no? Es un buen modelo cuando inicias, ¿no? Correcto. Y que creo que está muy dirigido para aquellas empresas que venden menos de 4 millones de pesos. Después hablaremos de por qué no hacemos crecer mejor a esos 4 millones de pesos. Sería increíble. Claro. Pero bueno, entonces ese es el changarro. Comúnmente lo atiende la persona. A lo mejor está el hermano, a lo mejor está la tía, ¿no? Y entonces, pues lo que pagas ahí, entre sueldos y eso, te ayuda un poco a disminuir tu carga porque no tienes seguro social, no tienes ninguna otra cosa. Es más, a lo mejor ni impuestos pagas, ¿no? Porque todo es en cash. Claro. ¿Sabes? Entonces, es un a lo negocio mejor líquido. es un negocio líquido y entonces no declaras. Y la comida es muy bendecida. Sí. A la venta. Hay gente que le gana hasta el 40%. Claro. Por eso la casa de Toño lo que es. Claro. Que también hay un tema, digo, yo tuve la oportunidad de estar en el sector restaurante, hay un tema en donde clásico me le acaban de liquidar, pongo mi restaurante, no cuide el costo y ya no existe. Ese o es sea, otro. sí hay un tema. Y qué bueno que lo mencionas. A la gente que la liquidan, que la despiden, que le dan su indemnización, por favor, no pongan un negocio. No lo pongan. ¿Cómo vas a poner algo que nunca has hecho? ¿Sabes? Eso es tan sencillo. O sea, soy no sé, director de TI y quiero poner una churrería. No, espérate, no lo hagan. No lo hagan. Guarden su dinero. Busquen, si no pueden conseguir un trabajo,
desarróllense en algo de lo que han hecho. Porque eso es la empresa mexicana. Hay 90% de empresas de, no sé, 4.5 millones de empresas que viven con menos de 4 millones de pesos al año. Claro. ¿Para qué tiras tu dinero? No lo hagan. Ahí le voy a hacer un poquito de abogado del diablo porque sí se está dando mucho que me decido meter en otro rubro. A lo mejor estoy preparado en tecnología, siempre fui arquitecto en tecnología y después decido meterme en otro rubro porque a lo mejor es parte ya de mi motivación y estoy en otra etapa de vida. Yo creo que no dista el que puedas irte por otro rumbo, siempre y cuando hay esa preparación. Y creo que también puede ser un garbanzo libre en donde pudiera funcionar. Entiendo que en tu caso, ves, o sea, si hoy no tienes la experiencia, no sería lo ideal. Puede ser que dices, oye, ya no soy la empresa, pero mi familia me dejó un terreno o me dejó locales Bueno, está bien. Ahí invierte ese dinero en algo que ya está hecho. Pero no empieces desde cero en algo que nunca has hecho, Ok, que es diferente. ok. ¿No? Entonces, si hablamos un poquito del emprendimiento, el emprendimiento es ya pensar un poco en que tú quieres desarrollar un modelo de negocio, Correcto. en que tienes una idea de cómo desarrollarla. Puede ser cualquier idea. Sí, claro. En Find Your Talent, por ejemplo, pues nosotros hacemos reclutamiento. Nosotros no hacemos pues algo diferente a lo que las agencias de reclutamiento puedan hacer. Sin embargo, está pegado a tu unidad de negocio porque estás hablando Una de está, reclutar, el perfil. una Son está perfiles pegada a mi financieros, unidad de contables. negocio Ujú. y la otra es nosotros decidimos modificar el modelo de negocio de el reclutamiento. ¿Por qué? Porque en el reclutamiento comúnmente se cobra un mes. Lo que nosotros hacemos es, para posiciones menores a 20,000 pesos, te ofrezco paquetes con ciertas características que nuestros paquetes van desde 7,000 pesos hasta 18,000 pesos y puedes tener 2 o 3 ternas de candidatos. ¿No? Eso le ha gustado al mercado, pero es nada más cambiar la forma de venderlo. Okay. Pero regresando a la pregunta, sí observas que hay un hueco, una oportunidad, porque si hoy tú quieres emprender y tienes un modelo de negocio, creo que todavía, como no lo has hecho y has estado mucho en el mundo corporativo, entras a un océano de decir por dónde empiezo. Y creo que todavía no hay ese acompañamiento, Es muy sin triste esa desconocimiento. parte, la verdad. Eh, Conozco mucha gente que tiene arriba de 48 años, que ya no tiene trabajo, que está buscando trabajo, que no los quieren contratar, que no les quieren pagar lo que ganaban antes y que dijeron, ¿qué hago ahora? Y les han dicho, yo conozco a varios que les he dicho, pues pon tu empresa. Ujú. ¿Cómo empiezo? Sí, de entrada del terror de decir, no, ¿a qué me voy a enfrentar? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Sabes? Actualmente tenemos a una persona que se unió con nosotros, que me dice, yo quiero ya poner mi consultora, pero pues no sé cómo iniciar. Y le dije, vente con nosotros, Mm. trabaja con nosotros, desarrollamos juntos el modelo de negocio que tú quieres, nosotros ya tenemos un equipo y entonces en conjunto podemos sacarlo a flote. Y ya estamos desarrollando la línea de negocio de marketing de TVA, pero nuestro marketing se va a enfocar a estrategia de marketing, no a redes sociales, porque todo el mundo vende redes sociales. No, nosotros será estrategia de marketing a costos accesibles. Si esta conversación te está ayudando a ti que eres empresario, que estás pensando emprender, tener un modelo de negocio y te está dando una mirada distinta con la conversación de una experiencia real como la de Jorge, pues te invito a que te suscribas a Desde Adentro, le des like, actives la campanita y compartas con líderes, empresarios o personas que están visualizando tener un modelo de negocio o que hoy están padeciendo ciertos retos o problemas para crecer, exponenciar y cubrir pues todos los frentes. Seguimos con Jorge teniendo su mirada de esta experiencia tan enriquecedora para poder conocer más qué es lo que se vive desde adentro, qué experiencias se toman y qué decisiones también existen atrás de estas experiencias. Ok, retomamos la conversación en experiencias que deciden. Si recordarán, vamos identificando cuándo es un changarro, cuándo es una empresa, es decir, si pudiéramos ahondar cuándo es un emprendimiento y qué características tiene esta. Cuando es un emprendimiento, cuando existe un modelo de negocio que puede ser el mismo,
que es lo que hablamos en la primera parte. Tú puedes tener lo mismo, pero venderlo diferente. Okay. O quieres ponerte una empresa bien de los servicios que tú brindas porque estudiaste algo o porque trabajaste en algo. No necesariamente tienes que poner una empresa ante el SAT y demás, puedes trabajarlo como persona física, pero entonces ahí ya empiezas a tener otras características. Okay. Empiezas a darle un diseño Sí, una identidad. una idea, ¿no? Okay. Le das esa identidad, empiezas a formar un modelo de negocio, aunque no tengas una estructura de tener un acta constitutiva de inicio. Okay. Empiezas a contactar a gente que conoces para poder brindarles el servicio y de ahí tú facturas a través de honorarios o a través de reciclo y entonces ya es otro tipo de emprendedurismo, ¿no? A lo mejor trabajas con tus amigos, ¿no? Okay. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo quisiera poner, que nos pasó apenas alguien que dijo que quería poner una agencia de marketing digital o que trabajaban en marketing digital, un par de jóvenes se asociaron hermanos porque trabajaban en eso, conocían gente, salieron del tech y entonces pusieron su empresa. Okay. Eso ya es otro tipo de emprendedurismo. ¿Por qué? Porque los chicos salen ya con cierto conocimiento de la universidad, cierta técnica, y entonces ya pueden llegar al mercado, ofrecer sus servicios de esa forma, ¿no? Okay. Me gustaría regresar. Yo observo que en empresas micro y pequeñas, pues puede haber un organigrama, a lo mejor nada más en papel. Y en esas micro y pequeñas empresas, ¿cómo está una estructura? ¿Cómo son los roles? Te voy a decir que hasta en medianas, ¿eh? Okay. El año pasado tuvimos un cliente, llegamos ahí por un amigo mío del ITAM, es el director general. Okay. Pero esta empresa es el principal partner de MetLife, estoy casi seguro, a nivel Latinoamérica. Okay. Es una empresa familiar que empezó con, no recuerdo cómo le llaman a la estructura cuando empiezas vendiendo seguros. ¿Como broker? Como broker, pero tiene otro nombre. Empezaron hace, creo que tienen 40 años, 30 años, que empezaron a hacer la venta de seguros y en tener clientes grandes. Empezaron a tener, por ejemplo, el gobierno y ¡pum! De repente es el principal partner de MetLife en México. Es mexicana, es grandiosa. ¿En qué se enfocaron ellos? En la transformación digital. A lo mejor tienen por ahí de sobra un par de softwares, pero en general trabajaron en la transformación digital, en un RP y demás. Tienen un área específica de transformación digital de Big Data. Y entonces toman mucha de la información de ahí para hacer el cambio, para transformar la empresa. Y bueno, regresando, fui a esa empresa y nos comenta el director, siento que hay mucha gente en el área de finanzas. ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo verías? Y entonces ahí nos metimos a ver el organigrama y sí vimos que había algunos temas, ¿no? Trabajamos en ello, le dimos propuestas y demás. Y de ahí te das cuenta, aunque es una empresa grande, puede tener un problema de organigrama. De número de personas. Déjame como irme un poco al contexto corporativo, que obviamente es diferente, pero bueno, no sé si en una micro pequeña empresa ya estamos viendo un área comercial, un área de marketing, un área de recursos humanos, un área financiera, o todo se concentra en 2, 3 áreas. O sea, a lo mejor se concentra en 2, 3 áreas, pero puedes dividirlo. Eso no significa que tú empíricamente no puedas tener tu organigrama. ¿Sabes? Yo sí les recomiendo a las personas que están poniendo su empresa que vayan visualizando cómo es un organigrama, cómo les gustaría hacia futuro ese pequeño changarro, esa pequeña empresa que tienen, cómo se vería hacia futuro teniendo un organigrama, ¿no? ¿Quién vende? ¿Quién compra? ¿Quién paga? A lo mejor de inicio es la primera persona, pero si vas visualizando cómo van las cosas, a lo mejor puedes empezar a tener gente, ¿no? A 10 personas. De 1 a 10 personas. De 1 a 10 personas ya puedes tener un organigrama. Plano, pero ya puedes tenerlo. Porque si son 10 personas, a lo mejor tienes al director general en una posición, tienes al de contabilidad, que no es gerente de finanzas, es gerente de contabilidad, ¿no? A la de recursos humanos, que es la que contrata la gente, es pues los que operan, ¿no? A lo mejor es una planchaduría, y entonces pues tienes al que lleva
el carrito, el que está en el podríamos decir como el área de mostrador, operaciones. el área de operación. Entonces, esta operación está recursos humanos y el de contabilidad. Y entonces ahí ya tienes 4, 3 más el director 4 y los que bajan, pues a lo mejor son otros 3, tienes a 7. Entonces es una pequeña empresa, ¿no? Ok. Fíjate que hay una pregunta que yo dije, aprovechando que va a estar Jorge, quiero hacérsela. Yo aquí mi pregunta es, ¿puede una empresa realmente crecer sanamente si quien dirige quiere que todo cambie, excepto su propia forma de liderar? Pues no, es imposible si el líder que es muy, porque sabes que hay tipos de líderes, ¿no? Correcto. El líder autoritario, el líder egocéntrico, pues no, para hacer un cambio radical en crear una estructura en la que pueda trascender, debe existir algo de humildad. O sea, lo que te platicaba en algún punto, la mayoría de los dueños, con mucho respeto, se los digo, pues ya nada más falta poner la estatua fuera de la empresa de la persona que hizo el negocio, ¿no? O sea, yo lo hice y no, o sea, hay que bajarle un poquito a ese pensamiento de es mi negocio, yo lo hice y como yo lo hice, es así. Porque si tienes ese pensamiento, no vas a pasar al siguiente nivel. ¿Y en qué momento no necesariamente se da esa sucesión dentro de la familia, sino tomo la decisión de que haya un director general externo y que es momento que yo forme parte ya del consejo o del board, pero que haya ya un director general que tenga Eso está otra padre. visión? Eso está padre. Podría ser que se oiga nada más del librito, pero ¿lo has visto? ¿Se da? No. Nunca se ha dado ahí. Me imagino que los grandes corporativos como los Bayares pues, sí lo han de hacer. Pero en las empresas medianas, pequeñas, no se da. O sea, medianas hasta 250 millones de pesos mexicanos. Me ha tocado desafortunadamente, pienso que desafortunadamente porque creo que debería haber una apertura, me ha tocado que todavía existe mucho machismo, ¿no? Hay un hijo, que es el mayor, y 2 hijas o 3 hijas, y a lo mejor la más capaz es una dama y no le dan la posición porque es una dama. Inclusive yo he sabido de casos en donde están en sus mismas actas constitutivas, en donde la mujer no tiene acceso, y a lo mejor se dedica un poco a la parte de la fundación o a la parte más patrimonial en una parte, ¿no? Es triste esa parte porque, bueno, a lo mejor pudiera ser una dama quien tome la posición y el padre dice, no, aquí quien tiene que tomarla es el varón. O puede ser el mayor o puede ser el más joven. Y entonces le dan la batuta al varón y a lo mejor el varón ni la quiere, ¿sabes? Me ha tocado un caso muy particular. Estoy convencido de que esta persona que es director general de esa empresa, que la ha recibido de su padre, estoy seguro que lo ama. Un tema de amor, de lealtad. Lo ama, ¿sabes? ¿Por qué? Porque sabe que él no es feliz haciendo lo que hace. Pero si tú lo ves a él cuando habla de su padre, no, él por eso seguramente tomó la empresa, porque ama a su padre. Sus hermanas no están involucradas en el negocio. Él hace que el negocio sea rentable y de lo que gana él, su papá, junto con él, reparten el dinero para toda la familia, aunque las hermanas no forman parte de la empresa, ¿no? Y que es todo un tema, puede ser muy filosófico, pero qué triste claro. el estar en un tema que no eres feliz y que lo estás haciendo. Y es ahí donde vemos que las lealtades en las empresas familiares es uno de los valores, pero también que puede volverse en contra en uno de los bloqueos. Lo que acabas de decir ahorita, porque ellos podrían contratar a un director general, ¿sabes? Sí. Si les traes a un director general, le ríndeme cuentas, ¿no? le ríndeme cuentas a alguien de corporativo que les haga una limpieza bien, que tenga bien sus números y dejas al hijo también, pues que viva su vida, que no esté estresado con que pues es que mi papá me puso aquí. Claro. Y te digo, a mí me da mucho sentimiento porque cuando he llegado a hablar con él, pues se ve que, y es una familia de renombre en México. Y cuando hablo con él me llena de emoción porque yo digo, híjole, qué triste ha de ser que no haces lo que quieres, pero ama a su papá. Claro. Eso es padre, ¿no?
Sí, por eso comentaba que es un valor que hay que reconocer y tenerlo en la mesa, pero al final también Pero al final, claro, la otra parte, ¿no? jugar en La contra. dualidad, sí, Sí. claro. Y fíjate que ahí, yo me acuerdo que cuando estábamos planeando cómo, de qué conversar, pues hablamos de la importancia, pues sí, Sí. de subirte a la inteligencia artificial. Y tú hablas antes de inteligencia artificial y más en este tipo de empresas, pues hablamos de transformación digital y yo me iría un paso más atrás, antes de transformación digital, esa mentalidad, ese mindset que me permite pues poder avanzar y poder automatizar dando esos primeros pasos. A veces queremos en esa transformación digital subirnos y sería como una biblioteca que la quiero digitalizar, pero no tengo ninguno de los catálogos. Entonces, a pesar de que tenemos datos, muchas veces ni siquiera los tenemos como para poder dar ese primer paso. Pero cuéntame esa parte de transformación digital. ¿Qué tenemos que entender por transformación digital antes de inteligencia artificial en las empresas pequeñas, Bueno, microempresas? antes de eso me gustaría tocar como un punto importante Ok. que, bueno, aquí sabemos que en México la principal escuela de negocios es el IPADE, ¿no? No hay, desde mi punto de vista, ahí es donde se da la crema innata, ¿no? De lo que existe. Y que es un espacio precisamente Ese para espacio, ¿no? profesionalizarte como emprendedor, Exacto. como dueño, ¿no? Lo que me ha tocado ver, o sea, que se habla mucho de inteligencia artificial Ujú. y entonces todo mundo participa como dueño de negocio, quiere levantar la mano. No, es que ya estoy viendo en poner un chatbot. No, espérenme. No, o sea, no. Y ahí yo siempre participo en esa parte porque les digo, no, a ver, o sea, nosotros como empresarios, los que estamos aquí, los 40, 50 personas que estamos aquí, no tenemos que hablar de inteligencia artificial. Tenemos que hablar de transformación digital primero. Eh, ¿Por qué? Pues porque no, ni siquiera hay empresas medianas que facturan hasta 250 millones que no pueden sacar ni siquiera un informe de data analytics, ¿sabes? O no puede tener un Algo tan básico. dashboard Ujú. con información financiera, ¿sabes? Entonces, si ni siquiera puedes llegar a ese nivel, no puedes hablar de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo que vayas a darle a la inteligencia artificial te lo va a dar mal si no tienes la construcción, Claro, claro. ¿sabes? Entonces, honestamente, no me preocupa el tema de la inteligencia artificial porque las empresas en México que lo necesitan ya lo están usando. Ejemplo, Sofons, Ujú. bancos, instituciones de crédito, cualquiera la que tú me digas, Normalmente temas de ¿ok? riesgo, sí. Tienen temas de riesgos, cualquiera ya la usa, Ujú. ¿ok? Y es inteligencia artificial bien avanzada, de buen nivel, Y ¿sabes? O sea, hay gente que mexicana con mucho, mucho valor que viene y crea las cosas. Eso es impresionante. Empresas de tecnología y en los foros, pues se habla mucho de inteligencia artificial para las empresas de tecnología. Pero tenemos empresas de diferentes rubros que por el momento, ejemplo, gasolinerías, ujú. ¿sabes? Producciones de cajas de cartón que no necesitan de inicio hablar de inteligencia artificial si ni siquiera tienen bien construida la primera parte, ¿no? ¿Y lo escuchas, oye, en las diferentes empresas con los dueños? ¿Escuchas que sí hay Claro. una intención o lo ven como moda? Siquiera hay ya en su vocabulario esa palabra de poderla visualizar a nivel de inteligencia o transformación digital. No, Ni siquiera. desafortunadamente no. Ok. No quieren invertir. Y creo que también hay un temor, ¿no? La mayoría de estas empresas son empresas privadas en donde su información, pues, por supuesto, no está expuesta y creo que también ven como un peligro el poder tener una transformación donde se empieza a abrir esa información, ¿no? También les da miedo un poco como para la competencia, ¿no? La competencia en México es voraz, ¿sabes? Y más si estamos hablando que 8 de cada 10 empresas estamos hablando que son familiares, el de al lado es tu competidor. Sí, el de al lado es tu hay mucha competencia en todos lados. Aquí el que sobrevive es el que tiene hasta cierto punto más contactos, la verdad. Y el que hace mejor las cosas, el que crea una confianza con la gente. Pero la confianza se gana durante mucho tiempo, tu confianza, o sea, es demasiado, ¿no? Obviamente todo ese mundo de conexiones ayuda, pero cuando empiezas a visualizar que la empresa requiere crecer porque ya te está rebasando, es cuando ya es un tema que se tiene que poner sobre la mesa. Sí, pero ¿sabes qué? Que no lo están haciendo. Okay. Eso es algo frustrante y tenemos ahí un gap
fuerte para los empresarios en México, que son no los grandes, insisto, de medianos para atrás, de mediano hasta micro, que necesitan pensar en la transformación digital e invertir en su empresa. No quieren invertir, les platicas de soluciones de software, porque aparte esa es otra cosa. Ya hay soluciones súper sencillas que puedes adaptar con costos reducidos. Desde cómo administrar tu empresa, ¿no? Por ejemplo, Workday, ¿no? Workday, que agarras y llevas un flujo de trabajo y entonces puedes mandarte mensajes internos y ya tienes. Nosotros ocupamos Notion, ¿sabes? Entonces, ya teniendo esta base de Notion, al menos, pues ya estás empezando con una digitalización de tu información. Que si lo ocupas 2 o 3 años, en el momento en el que estés listo para poner un ERP, bajas la información de Notion y la metes al ERP. Punto. Que hay ERP sencillos. Está Odoo, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos de Microsoft, creo que tiene otra versión. Sí, accesibles. de Dynamics. Ajá. Dynamics. Accesibles, ¿sabes? Okay. Entonces, creo que el empresario debería pensar que si quiere subsistir hacia largo plazo, primero necesita digitalizarse al 100%. Sí, y esto creo que es un tema en el que se tiene que trabajar, que es mucho de mindset, como correcto. Tengo que evolucionar y qué requiero para que me soporte y me ayude en esa evolución. Y me gustaría nada más profundizar un poco, yo que estoy metida en la parte de People Analytics y de talento, la pregunta sería, ¿hay medición? Es un mundo de meritocracia en donde se mira a la gente, donde puede identificar cuánta gente se me fue, probablemente esas 10. Y qué buena pregunta. Porque me queda claro que del lado financiero el dueño lo tiene, inclusive lo tiene en la mente, a veces ni siquiera en el sistema. Tiene una habilidad para poder manejar el número tremenda. Pero cuando hablamos de talento, ya sean 10, ya sean 20, ya sean 100, ¿cómo tomo decisiones? Ni siquiera lo tienen. Okay. Algunas empresas ni siquiera tienen a un buen gerente de finanzas, un buen recurso humano. ¿Sabes? Para mí el recurso humano es fundamental. No puedes crear una empresa si no tienes un equipo de trabajo. Y que si no tengo datos, pues las fidelidades, la lealtad, los años de antigüedad. O sea, así como mencionas, no tienes evaluaciones, si no tienes métricas de la persona, si alcanzó su meta de ventas, si alcanzó cualquier tipo de cosa que tú quieras de las personas o de recursos humanos, si no tienes la data, no. Y no, la verdad, no la acostumbran a hacer. Hay softwares que tú sabes ahora que es algo muy sencillo que lo puedes traer a la mesa, ¿sabes? Te cuelgas de estos softwares que ya traen el dato desde que entró la persona, puedes registrar a la persona. Sí, todo lo que es la experiencia de Toda la del experiencia, cliente, ¿no? Del cliente, desde que contratas a la persona, pones ahí su expediente y entonces te va dando todo un background de la persona. Y vas midiendo también qué tanto te está aportando, está dando resultado, etcétera, ¿no? Hay muchas herramientas ahora. Lo que abundan son las herramientas. Sí, el tema es volvemos a lo invertirla. mismo, ¿no? Es de... El tema es si quiero. Claro, Para el empresario es, híjole, ¿cuánto me cuesta? Lo sigo haciendo en Excel, ¿sabes? No, ella lo hace bien como gerente y así nos seguimos. Claro. Entonces ahí ya no entra oye, ¿lo puedes hacer mejor así? No, porque... Claro. Y el Excel que pasa en manos de manos, en donde el dato finalmente se perdió muchos también. ni la nube usan aún. Sí. Ni siquiera comparten archivos en la nube, ¿sabes? Hablando de estas empresas micro y pequeñas, ¿qué patrón común, y esto mucho lo vemos en la analítica de datos, qué patrón común ves en la forma de operar, de crecer, de relacionarse internamente en este tipo de empresas? Un patrón que yo veo mucho es el del papá que no suelta las riendas del negocio. Ese es un patrón que se da constantemente. Otro patrón hay de dos, porque me ha tocado hermanos que sí se ayudan. Conozco una empresa de un muy buen amigo mío. Él está en Puebla, hace uniformes, tiene una de las empresas más grandes de uniformes en México. Y sus 2 chicos de 22, 23 años, uno está en la dirección financiera y el otro está en la dirección de operaciones. Y no sabes qué clase de chicos. O sea, comprometidos con el papá, comprometidos con la empresa. Pero obvio, claro, él desde niños
los fue instruyendo. No es de la noche a la mañana. O sea, él desde niños los tenía en la oficina, miren, esto es lo que vamos a hacer, esto va a ser su futuro. Y entonces, hasta los fines de semana, ellos, si tenían que trabajar, trabajaban. Los llevó por varias áreas de la empresa. A ver, ahora te toca aquí el corte, para que aprendieran el resto de la operación. Ahora los chicos ya terminaron la universidad, se graduaron, creo, de la UTLA, en cada una de sus posiciones. Y entonces su papá ya les dio las riendas prácticamente del negocio. ¿Okay? Él sigue siendo el director general, puede llegar a tomar algunas decisiones, pero también él está aceptando que sus hijos se pueden equivocar. A los 23, 24 años, seguramente te vas a equivocar. Entonces, si como padre no le das esa oportunidad a tu hijo de que se equivoque, pues ya tienes un problema, que ese es otro tipo de dueño de negocio, que es el hijo hace algo y yo le digo que está mal. Es bien tonto. O sea, cualquier cosa, ¿sabes?, que llega a ser. Y entonces, ¿qué pasa? Se empieza a cuartear esa relación con la familia. Entonces hay las dos vertientes, ¿sabes? El patrón común. Además, también el dueño de negocio debe entender que puede hacer otra cosa. Ya tiene los recursos suficientes para dejar a sus hijos a que tomen las decisiones y él irse a otro lado a crear otra empresa, a crear otro negocio. ¿Sabes? Si lo que quiere es seguir trabajando, pues ya que los deje, ¿no? Ya que se vaya a otro lado a trabajar. Sí. Ese es el común denominador de lo que yo he visto, ¿sabes? Ok. Jorge, si un dueño, director o miembro de una familia empresaria nos está escuchando y se llevara solamente una pregunta para hacerse con honestidad, ¿qué les dirías que sería la primera pregunta que tendrían que hacerse? Sí, la pregunta que pienso que se deberían de hacer es si estoy haciendo todo lo necesario para preparar a la empresa a las siguientes generaciones. Todo lo que está a mi alcance, lo estoy haciendo para que subsista su empresa. Ok. Y al hacerse esa pregunta, ¿lo ves pudiéndolo gestionar de forma interna o ves que es necesario el poder tener ayuda externa para que puedan ayudar? Nadie lo puede hacer de forma, solo, ¿sabes? Necesitan a alguien. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Claro, no. Desafortunadamente el dueño piensa que lo sabe todo, que nadie más va a venir de fuera de decirle, oye, esto está bien o está mal. Creo que nos hace falta un poco de humildad en esa parte para que podamos realmente tomar las acciones necesarias de decir, dejo el negocio para siguientes generaciones. Nada más para también concluir, te decía, tengo un cliente que a mí me sorprendió muchísimo, que él solo dijo, el que tiene que cambiar aquí soy yo. El que tiene que hablar con mis hijos soy yo. No necesito a un externo que venga aquí a decir qué tiene que hacer si lo tengo que hacer yo. Okay. Eso es muy sano, ¿no? Okay. Fíjate que me quedo y creo que cierras con broche de oro. Algo que tenemos que cuestionar los empresarios es la parte de la humildad. Claro. El tener esa apertura para poder hacer esas transformaciones y dar ese primer paso. La realidad es que con esto me queda que una empresa familiar pues no se transforma solo con facturación, mejores sistemas e inteligencia artificial. Tomaría la palabra de Jorge, que implica por parte de nosotros como dueños el tener esa humildad de dar ese primer paso, y si no sé cómo darlo, el poder pues tener esas conexiones, ya sea dentro de la misma familia o externamente, para poder iniciar la transformación. Hoy Jorge pues nos ha mostrado desde adentro cómo se dan esas decisiones, cómo es importante profesionalizar sin soltar, cómo es importante construir ese gobierno en donde empiece a dibujarse dentro de una organización ya sea micro y pequeña, y cómo antes de hablar de inteligencia artificial, pues también hablar de lo que es transformación digital y dar ese primer paso. Gracias Jorge por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que ha sido muy interesante, da para más este tema. Sí, y pues nos ayudas a recordar que detrás de cada número pues hay toda una historia de una familia y hay una historia de México, de 8 de cada 10 empresas mexicanas. ¿No sabes qué padre es sentarte con el empresario y escuchar su historia de cómo iniciaron? De cuál fue el origen de ese negocio, ¿no? Es padrísimo. Claro, y yo creo que inclusive hasta la importancia de tener esa narrativa desde el fundador, cómo inicia, cómo se transforma, cómo crece, porque muchas de las grandes empresas iniciaron también como una pequeña empresa. Entonces, esa historia es enriquecedora y te conecta también a las personas y a las siguientes generaciones.
Aquí pues lo que te invito es que si tú quieres seguir a Jorge, pues ya sabes, comparte este podcast Experiencias que Deciden. Puedes encontrarlo directamente en LinkedIn como Jorge Paniagua y conocer también dentro de sus páginas de Trending Business Advisors y Find Your Talent. Te invito a seguir este espacio en Experiencias que Deciden, a suscribirte desde este universo de Desde Adentro Lab. Y también si en tu organización están buscando esa transformación de conectarla con talento, puedes buscarme también directamente en mi red de LinkedIn. Estoy como Norma Chacón y también en Talent Data Hub. Y esto fue Experiencias que Deciden, un podcast de Talent Data Hub dentro del universo de Desde Adentro. Soy Norma Chacón y seguimos en contacto en el siguiente episodio. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Norma. A ti. Hasta por la luego. invitación. Hasta luego. Gracias, Jorge. Hasta luego.